Vamos a ver un ejemplo de instalación eléctrica de motores. Eh, hemos hecho ya con antelación el diagrama de la instalación eléctrica de motores. Este puede ser entonces pues un CCM o un centro de control de motores que para el caso tiene tres motores. En esto aquí el alimentador, que es esta parte de aquí, yo estoy suponiendo que tenemos un desconectador y una protección. Este es un desconectador y este es una protección. Acá también tenemos una protección, un desconectador. Para el caso de ustedes que se recuerden, podemos poner un breaker también. Aquí se puede instalar un interruptor termomagnético. Bien, yo tengo un centro de control de motores con tres motores que operan en 440. Los tres motores operan en 440 volts. Sabemos y ya lo platicamos que el voltaje 440 es un voltaje que está en desuso, que el verdadero voltaje es 480. Pero como voy a usar las tablas que les proporcioné en las clases, y estas tablas no están actualizadas con 480, sino con 440, pero tampoco pasa nada porque los motores, los datos que tengo yo de corriente de plena carga y arranque de motores en 440 es mejor que en 480, puesto que la consideración tiene cierta protección de holgura, voy a decir así, al ser 440 inferior al 480. Si yo protejo con 440 la tabla, usando una tabla de 440, estaré más protegido que en un 480. Entonces, el motor uno, fíjense bien las características de los motores. Aquí vamos a empezar ya a hablar de temas nuevos. El motor uno es un motor que opera con 25 caballos. ¿Sí? Hasta ahorita todo lo que han aprendido ustedes, a ustedes les han dicho que un caballo tiene 746 watts y cosas para conversiones. Y aquí no. Aquí ya en la clase de instalaciones eléctricas nosotros no podemos hacer esos cálculos porque no conocemos la eficiencia de los motores. Si yo digo, bueno, 25 por 746 pues son tantos watts. No, porque esa conversión no toma en cuenta la eficiencia del motor y el factor de potencia. Entonces ya estamos hablando aquí de instalaciones de veras, pues ya estamos hablando de sistemas trifásicos, motores reales que están desarrollando un trabajo real, no estamos en matemáticas, ¿ok? Entonces es de 25 caballos el motor uno, tiene, fíjense, su sistema de diseño es rotor devanado. ¿Recuerdan la clase anterior donde les dije que existían motores de inducción y que los motores de inducción eran rotor devanado y jaula de ardilla? Entonces, el jaula de ardilla les hice un dibujo, ahora el rotor devanado tiene la característica de que en el estator, que es el que está fijo, recuerden que tiene una especie de dentadas, y aquí va todo lo que es los conductores que van en el estator. Pero además el rotor está devanado también, pues. Por eso se llama rotor devanado. Y como la masa del rotor es muy pesada por tener cobre adentro, a diferencia del jaula de ría, que tiene unas barras de aluminio cortocircuitadas muy livianas, este es muy pesado. Entonces, estos motores pues requieren de un sistema de arranque. Y su corriente, la demanda de su corriente es diferente a la de un jaula de ardilla. Entonces, es un rotor devanado. Su arranque es a voltaje reducido. ¿Sí? Eso quiere decir VR, es voltaje reducido. ¿Por qué? Porque no puedo, si yo le subo al breaker simplemente para que arranque el motor, se va a enclavar, no va a poder arrancar. Entonces lo que debo hacer yo es usar un sistema de arranque que puede ser un delta estrella, un autotransformador, cualquier cosa que me sirva a mí. En este caso, por ejemplo, sin querer dije la palabra, pero este motor tiene un arranque por autotransformador. Un autotransformador, recuerden ustedes que es un transformador que tiene una especie de reóstato donde se pone a resistencia máxima
de resistencia mínima y se le va bajando hasta que llega a resistencia máxima, o viceversa, depende si lo quieres arrancar para esto. El motor, entonces, cuando ustedes mueven este estator hacia arriba y hacia abajo, el motor puede, a resistencia máxima, la corriente es mínima, entonces el motor poco a poco le va metiendo corriente y entonces empieza a girar ese motor, a vencer esa inercia de estar parado y a seguir trabajando. Ya está definido esto. Posteriormente vamos a ver el motor 2, que es de 30 caballos, rotor jaula de ardilla y arranque pleno. O sea, arranque a voltaje pleno, quiere decir. El motor 3 es de 30 caballos también, de rotor jaula de ardilla también, pero este es de alta reactancia, o sea, los devanados tienen una alta reactancia, es decir, tienen mayor número de Henry's y al momento de hacer la XL es más grande en este motor que en este motor, ¿no? A eso se refiere a alta reactancia. Pero el arranque también es a voltaje pleno. Bien, ya tengo definidos los tres motores. Otra vez, ¿dónde puedo ver un esquema como esto? Lo más fácil que se me ocurre a mí es un esquema de un sistema de bombeo hidroneumático. Si ustedes van a un buen hotel, por ejemplo, ese hotel va a tener un sistema de bombeo donde va a tener tres bombas y esas tres bombas se están alternando y durante el tiempo que en el día que se está demandando agua en ese hotel está encendiendo y apagando las bombas. O puede ser un chiller, por ejemplo, para meter agua fría a sistemas de inyección de moldeo, por ejemplo, enfriar moldes. Cualquier sistema es muy común. Esto pues es algo que está inventado, pero que opera, pues no es nada que me salga de la literatura, sino que es algo que sale de la realidad. ¿Cómo se resuelve esto? Es muy sencillo la instalación eléctrica de motores, pero tienen que tener disciplina para poderlo hacer. Hay un método, hay un paso por paso que hay que seguir para que no se equivoque. Volviendo a las tablas que les proporcioné, recuerden pues que hay unas tablas que todavía no utilizan, que es la tabla número 13 y 12. Bueno, en la tabla 12 viene la capacidad de ajuste de corriente que demandan los conductores de corriente alterna trifásicos. Entonces, en este caso, como son trifásicos, no está indicado aquí, pero todos los motores, los tres motores son trifásicos, les voy a poner aquí que son trifásicos, los tres. Entonces, lo primero que se hace es calcular la corriente de plena carga. Recuerden, en la clase anterior les comenté que había dos cosas que había que saber, que era la corriente de plena carga y la corriente de arranque del motor. Entonces, la corriente de plena carga del motor la vamos a sacar de la tabla número 12. La tabla número 12 dice corriente a plena carga de motores de corriente alterna trifásicos. La tabla 11 es lo mismo, pero para monofásicos. Y la tabla 10 es lo mismo, pero para directa. Ahí no ocupo decirle si son de trifásicos o monofásicos, todos los de directa son sencillos. Entonces, 10 corriente directa, 11 monofásicos alterna y 12 trifásicos de alterna. Buscamos pues el motor de 25 caballos, ¿sí?, a 440 volts y vemos que su corriente de plena carga, o sea, la corriente que el motor va a demandar cuando esté trabajando a carga plena, son 32 amperes. Aquí lo tenemos, ¿verdad? 32 amperes. Esa es su corriente plena carga. ¿Cuál es la corriente del alimentador? Pues 1.25 por la corriente de plena carga, es decir, 1.25 por 32 me da 40 amperes. Entonces, si yo tengo que debo alimentar un motor que consume o que por su conductor
en corriente, en condiciones normales, van a pasar 32 amperes y protegido con el 1.25, 40. Entonces voy a buscar en la tabla 2, en el lado de los 60, en la columna de los 60 grados centígrados, voy a buscar qué conductor soporta más de 40 amperes, que para el caso es el 8. El 8 está justo en 40 a 60 grados centígrados. Y luego la tierra, otra vez la tierra, no sé yo cuánto valga la tierra hasta que calcule el breaker. Y su tubo conduit lo voy a calcular en la tabla número 4, donde la tabla 4 dice que del 8 yo debo buscar qué tubo aguanta más de 4 del 8, que es 21 milímetros. Muy bien, entonces ya tengo cable y tengo tubería. Me falta calcular el breaker. Pero en motores no es como le hacíamos en tableros, que en tableros agarramos el breaker inmediato superior a la corriente de protección y eso es todo. Aquí no, porque el motor, acuérdense que el motor al momento de arranque demanda mucho más corriente, 2.5 veces más, que la corriente de plena carga. Entonces necesitamos buscar cuál es la corriente de arranque del motor y depende de sus características del fabricante. Entonces, para el caso del motor de 25 caballos, rotor de vanado, ¿sí? Este motor, el motor 1, arranque voltaje reducido por autotransformador, necesito saber cuánta corriente demanda al momento del arranque. ¿Dónde lo voy a saber? En la tabla 13. Se van todos, por favor, a la tabla 13 y vamos a ver que el motor viene, la tabla 13 habla de la capacidad o ajuste del dispositivo de protección al momento del arranque. Tipo de motor es la primera columna y luego viene por ciento de la corriente de la caída. Entonces, aquí tenemos nosotros dos tipos de protecciones, fusibles y breaker. Para el caso de nuestra clase vamos a utilizar siempre breaker, es el más utilizado aquí en la región. Entonces vamos a usar breaker, pero el breaker hay de tiempo instantáneo y de tiempo inverso. Nosotros queremos el de tiempo inverso. Tiempo inverso es porque la curva de ajuste del breaker es a tiempo inverso. Entre mayor tiempo, más rápido bota el breaker. Yo quiero que ese breaker rompa o abra a 3 ciclos de los 60. O sea, si yo tengo una senoidal de 60 veces en un segundo, yo quiero que en el tercer ciclo opere mi breaker, es decir, 8 milisegundos. ¿Okay? Entonces, eso es la última columna. Entonces, en nuestra clase vamos a trabajar en la última columna. De tipo de motor, los primeros dice, todos los motores monofásicos o trifásicos, jaula de ardilla con arranque a tensión plena o con resistencias o reactancias. No es el caso, yo busco rotor de vanado. Por obviedad de tiempo no voy a leerlos todos, pero casualmente el último dice motores de rotor de vanado. Dice aquí la tabla que los motores de rotor de vanado demandan 150% de su corriente de plena carga al momento del arranque. Entonces, la corriente de plena carga del arranque, tabla 13, aquí está, 150%, aquí está. ¿Sí? Eso es lo que demanda. Bueno, pues entonces la corriente de arranque va a ser 1.5 por 32, ¿sí? Que da 48. Eso me hace a mí que elija el breaker. Entonces, si yo tengo que 48 son los amperes que va a tener, ¿se acuerdan de eso? Del arranque, va a llegar hasta 48 y se va a estabilizar en 32. A eso se refiere. Entonces, el breaker va a ser de 3 por 50. Si yo ya elegí el breaker que es de 3 por 50, pues me voy a la última tabla, la 295, 250-95 de la NOM, y busco qué tierra lleva un breaker de 50.
como hay de 40 y de 60, no hay de 50, ya saben que se toma el mayor, que es de 60, y me marca una tierra del 10. Entonces yo debo elegir una tierra del 10. Y por eso aquí aparece ya la tierra del 10 en este lado de aquí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, solo me falta una pieza más, que es el desconectador. El desconectador, según la fórmula que vimos en la clase anterior, es 1.15 veces la corriente de plena carga. Entonces me voy acá y multiplico los 32 por 1.15 y me da 37 amperes. Pero también dije en la clase anterior que los desconectadores hay de 30, 60, 100, 200, 400, bla, bla, bla. Entonces, el que debe llevar aquí es de 3 polos, 60 amperes. Y listo, ahí está calculado. Todos estos datos que están aquí, es necesario indicarlos aquí. Acuérdense bien, todos deben de ir indicados en el diagrama unifilar. Bueno, ya terminamos con el motor 1. Vámonos al motor 2. El motor 2 es 30 caballos, rotor de vanado, eh, jaula de ardilla, perdón, arranque pleno, 440 volts. Entonces, vámonos otra vez a la tabla número 12 y buscamos un motor trifásico de 30 caballos en 440 y me dice que debo considerar 39 amperes. Entonces ya está escrito aquí, motor número 2, 39 amperes. Aquí está, de la tabla 12. El conductor es 1.25 por 39, que son 49. Y luego me voy a la tabla 2. Y busco 3 conductores, ¿sí? De la tabla 2, 3 conductores del número 6, que aguanta 55 amperes el 6. Yo ocupo 40, entonces estoy protegido. Y el cable de tierra, que todavía no lo sé calcular, no puedo calcularlo hasta que determine el tamaño del breaker. Y entonces vámonos ahora al arranque. Tabla 13. Recuerden siempre, la tabla 13 es la que me da la corriente de arranque del motor. Entonces, del lado derecho, busco ahora un motor de rotor, jaula de ardilla, arranque a tensión plena, ¿sí? Y en 440 volts. Entonces, jaula de ardilla, arranque a tensión plena, va a ser todos los motores, jaula de ardilla y síncrono por arranque por autotransformador, no. Jaula de ardilla de alta reactancia, este no es de alta reactancia, no, el que sigue sí, pero este es arranque a tensión plena. Entonces, jaula de ardilla, arranque a tensión plena, es 250%. ¿Sí? Aquí está, sin letra código, ¿verdad? Déjenme anotarle aquí, sin letra código. ¿Por qué? Porque el fabricante no me dijo qué letra código tenía el conductor, entonces la tabla trae un apartado que es para cuando no tenga la letra código del motor, porque no lo has comprado, por ejemplo, estás diseñando en tu oficina, estás diseñando esa nave industrial y esos motores, pues lo supones sin letra código, que es 2.5. Entonces, o 250. Entonces, 2.5 por 39 me da 98 amperes. Entonces, pongo un breaker de 100 amperes, 3 polos. Eso me voy a la última tabla, 250-95, y me dice que instale una tierra del 8. Entonces, aquí está la tierra del 8. Y solo me falta el desconectador. El desconectador es 1.15 por 39, me da 45, y otra vez el más chico es 30 y luego sigue 60, entonces será de 3 polos 60 amperes. Por último, nos vamos a ir al motor 3. Ese motor 3 es de 30 caballos, 440 volts.
y es 39. Tiene el mismo consumo, el mismo corriente que el anterior, lo único que va a cambiar es su arranque. Entonces, estos datos, el 39, el 49, estos datos van a ser iguales, ¿sí? El 8 todavía no, porque el breaker va a cambiar. Pero ahora vámonos a la tabla 13, que es lo único que va a cambiar, la corriente de arranque del motor. Como el motor es un motor de alta reactancia, ¿sí? Aquí está, de alta reactancia y arranque a voltaje pleno. Tengo yo aquí en la tabla donde dice el penúltimo equipo, dice jaula de ardilla con alta reactancia mayor a 30 amperes y jaula de ardilla con alta reactancia menor a 30 amperes. Para el caso de su corriente es de 39 amperes, entonces va a ser mayor a 30 amperes, entonces es 200%. Entonces aquí está, 200%, este valor de aquí. Por lo tanto, la corriente de arranque va a ser 2 por 39, o sea, 78, su breaker va a ser 80, su tierra de seguridad va a ser 8, que aquí está, ¿verdad? El 8. Y su desconectador es 1.15 por 39, son 45, el más chico es 60. Entonces, ahí están ya los tres motores. Ahora vámonos a la parte medular del sistema, que es el alimentador, ¿verdad? Ocupamos calcular el alimentador. Hay una fórmula que se las di en la clase anterior, que es el alimentador la corriente del alimentador es 1.25, ¿sí? 1.25, la corriente de plena carga del motor mayor más la sumatoria de la corriente de plena carga del resto de los motores. Entonces, ¿cuál es el motor mayor? Pues vayamos aquí, veamos, este tiene 39, este tiene 39 y este tiene 32. Entonces el mayor es 39. Entonces sería 1.25 por 39, que es el motor 2, el más grande, el que más demanda. Y luego va 39, que es el motor 3, casualmente demanda lo mismo. Y luego 32, que es el motor 1. Eso me da 120 amperes. Para 120 amperes, pues yo ya no ocupo multiplicar eso por 1.25, porque aquí ya lo hice, aquí ya lo hice. ¿Qué significa esto? Que el conductor debe aguantar la corriente del motor más grande, protégelo por 1.25 y los demás nomás sumarle su corriente. No tienes que multiplicar por 1.25 cada uno de los motores, porque entonces te va a dar un conductor muy grande y va a ser incosteable la instalación, porque nunca va a haber más corriente que 120 ahí, protegido, ¿eh? Porque la corriente real es 39 más 39 más 32. Eso es lo que va a circular por ahí. Y tú proteges nada más el mayor, que es el que va a estar ahí, ¿no? Entonces, si son 120 de la tabla número 2, yo tengo que me da 3 conductores del 1,0 a 75 grados por ser mayor a 120. La tierra todavía no la sé. Y el tubo conduit me dice la tabla 4 que es 53 milímetros. Aquí está. Ahora vámonos con el breaker, que es la parte interesante. Hay una fórmula que dice que el breaker se selecciona con la corriente de arranque del motor mayor, no, aquí es de plena carga, aquí la de arranque del motor mayor, más la sumatoria de la corriente de arranque del resto de los motores. Entonces, ¿qué vamos a hacer de corriente de plena carga del resto de los motores? Entonces, la corriente del breaker es, ¿cuál es el motor mayor? La de arranque del motor mayor, pues esta tiene 49, perdón, esta tiene 78 y esta tiene 98 y este tiene 48. Entonces, vamos a poner la de motor mayor es 98, ¿sí? Más 39 más 32. Entonces el resultado es 98 más 39 más 32 son 169 amperes. El breaker superior a esos 169 amperes es
200 amperes. Entonces, vamos a poner un breaker de 3 polos, 200 amperes. Su tierra va a ser del 6 y aquí está la tierra, ¿verdad? La tierra del 6. Bueno, entonces lo único que nos falta es venir e indicar todos los resultados en el diagrama unifilar. Al igual que lo hicimos acá, en estos lados de aquí, hay que indicar los resultados en el diagrama unifilar. Bueno, pues entonces con esto ya concluimos el cálculo de instalación eléctrica de motores para un sistema de centro de control de motores, o CCM, o en inglés MCCs. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero sus comentarios.